Bueno, en este segundo video entonces yo lo que decía es que vamos a hacer como una síntesis de lo que hemos hecho en todo este cuatrimestre, en este primer cuatrimestre que se nos acaba junio ya. Entonces la idea era como hacer algo como de revisión de todo el trayecto que hemos ido realizando. Por lo pronto enumerar las películas que hemos visto. Las tenía anotadas en algún momento, a ver si me las acuerdo de memoria. Pero vimos. La primera de todas fue el exótico Hotel Marigold. El exótico Hotel Marigold. La segunda que vimos fue Avis de Mistral. La película francesa, los abuelos, las historias familiares. La tercera película que vimos fue Pastelería en Tokio. Entonces la historia de Takue, una persona mayor, Sentaro, la niñita, bueno, la pastelería. Después vimos El hijo del otro. Esa fue nuestra cuarta película. Y ahora nuestra quinta película fue El concierto. Bueno, esas han sido todas las películas que nosotros hemos visto. En términos de los ciclos de la vida, nosotros hemos tenido personajes que los podemos ubicar. A ver, voy a correr esto un poquito. Así, nosotros los podemos ubicar, como quien dice, en todas las distintas edades o fases que las transiciones vitales nos van planteando. Es decir, había personajes en la niñez, personajes en la adolescencia, personajes en la vida adulta, en la adultez, personajes mayores, en la vejez, ¿sí? Entonces, hay como, si uno se acordase de todos esos personajes que uno ha ido viendo o conociendo, con los cuales ha ido como empatizando o identificándose en distintos aspectos, qué sé yo, cuando veíamos el exótico Marigold, la mayoría de los personajes, Evelyn, Graham, no sé qué, eran todos personas que estaban posicionados en la vida más o menos por este lugar, por esta etapa. En otras películas aparecían los abuelos en Avis de Mistral que andaban posicionados ahí en una cosa como transicional entre una adultez media y la entrada a la vejez, pero en roles particulares que tenían que ver con la abuelidad, entonces muy en vinculación con personajes que estaban ahí en la adolescencia más inicial o en la adolescencia más tardía, o el niñito que aparecía también en esa película, hay un niñito que está ahí como, qué sé yo, en los primeros grados de la primaria. O cuando veíamos Takue ya era una persona bastante mayor en relación con personas que estaban claramente en la crisis de la vida adulta, Sentaro, es decir, en las cuestiones que tienen que ver con el orden de la generatividad o del estancamiento vital. Y la otra muchacha que era adolescente. Entonces, como que la película, si uno va viendo todos los personajes que fuimos como analizando, nos permiten percibir que, bueno, que cada etapa vital, cada uno de nosotros, cuando hemos ido viviendo estas distintas etapas vitales, hemos transitado o hemos atravesado dialécticas que son como dialécticas bastante universales en la condición humana. Cuando digo dialécticas me refiero como a crisis en donde hay como ciertas polaridades o en donde hay como ciertas tensiones que son como universales, ¿sí? De todas ellas, Erikson, la que plantea que tiene una universalidad y que no solamente está ligada a un momento vital, sino que la va a atravesar a toda nuestra existencia, es la dialéctica de la identidad versus la confusión de la identidad. Es decir, ni más ni menos
que, a ver, voy a seleccionar esto, ni más ni menos que la posibilidad de dar respuesta a la pregunta ¿y quién soy yo? ¿Y qué sentido tiene todo esto? En lo cual nosotros estamos metidos que en la película de nuestra propia vida. ¿Quién soy yo y qué sentido tiene la película de toda la existencia? Entonces, esa pregunta Erikson la plantea como una dialéctica que tiene su momento de emergencia, que tiene como un momento vital de emergencia con una intensidad singular que es la adolescencia, porque en la adolescencia es cuando empiezan a ser como insuficientes todo lo que sobre nosotros mismos han enunciado otros, ¿sí? Hasta la adolescencia uno ha sido hijo de, uno está todavía muy constituido y vinculado a una historia singular, familiar, pero hay aspectos todavía de la individualidad y del proceso de individuación que todavía no se están constituyendo, pero que empiezan a emerger con fuerza en la adolescencia en dirección a qué va a responder uno a ese tipo de preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero de la vida? ¿Qué proyecto? ¿Cuál será mi proyecto vital? ¿Cuál va a ser mi actuación en la existencia? En un momento vital, además, en donde cuando uno mira hacia adelante, la perspectiva temporal es tengo toda la vida por delante. Perspectivas temporales que van cambiando radicalmente según en donde nosotros estemos posicionados o ubicados dentro del transcurso de la vitalidad, dentro del transcurso de la historia de la vida. Entonces, esto que es crucial en la adolescencia, lo interesante es entender que aunque sea crucial en la adolescencia, no nos abandona nunca. No nos abandona nunca en el sentido de que uno sigue trabajando aspectos que son del orden de la identidad personal a lo largo de toda la vida. ¿Por qué? Porque un poco de eso se trata la idea del yo. Es decir, la representación que nosotros tenemos de nosotros mismos, el yo, es algo que se ve constantemente en tensión, porque el yo, en definitiva, es la síntesis de nuestra propia experiencia, es la síntesis adaptativa que nosotros vamos haciendo a una realidad biológica, psicológica y social que está constantemente en cambio y en transformación. Y el ajuste, como quien dice, a esa realidad de cambios y de transformaciones es algo en lo cual nosotros estamos implicados constantemente. Ajustes y desajustes, ¿sí? Ajustes, pero también momentos en donde ese ajuste se pierde, en donde esos equilibrios se van a las pailas, en donde se producen movimientos críticos, en donde se producen tensiones y un poco la vida es un transitar por todas etapas en donde inevitablemente siempre hay algo que está generando un movimiento que es el esfuerzo que tiene que hacer el yo de sintetizar entre aspectos que son, y acá vienen dos palabras, que son concordantes, pero aspectos que también son discordantes, ¿sí? Es decir, entender la vida como algo que está siempre en tensión, siempre en cambio, siempre en transformación, pero al mismo tiempo, aún con esos cambios, aún con esas transformaciones, aún con esas tensiones, el ser humano vivencia algo muy singular, que es que la identidad nos provee una sensación de continuidad muy grande. Les voy a leer una frase de un novelista inglés que se llama John Boynton Priestley y dice, es una frase que él escribe de grande, lo posicionaríamos más o menos por acá. Entonces dice, detrás de la apariencia de viejo que soy, detrás de la apariencia de viejo, yo soy la misma persona con los mismos pensamientos de cuando era joven. Entonces miren ese pensamiento, digo, qué interesante porque ahí uno empieza a ver, por ejemplo, de qué se trata este sentimiento de continuidad. Es decir, mi apariencia
es la de una etapa, pero mis emociones, o en este caso dice mis pensamientos, son los mismos que los de otra etapa. Bueno, esa es justamente la gran temática de la integridad en el proceso de la vida. Es decir, ¿cómo yo hago para lograr integrar que aún cuando en apariencias no soy joven, en otros aspectos me sigo sintiendo de la misma edad? Es decir, el yo, en tanto que construcción, que es una construcción representacional. Uno podría preguntarse, ¿el yo como construcción psíquica tiene una edad? ¿O es una construcción que es un poco trascendente a la edad? La sensación que yo tengo de edad, qué extraña que es. Es decir, ¿en qué momento se pasó el tiempo? La edad es algo realmente difícil de manejar o difícil de integrar para nuestra representación, porque el yo como representación lo que hace es construir una serie de certezas con respecto al sí mismo, conjunto como de certezas, conjuntos que arman algo que es la identidad, que es algo más bien de permanencia y de continuidad, y lo que realmente va costando en todo este proceso de integración es cada vez que aparece algo discordante con esas sensaciones. ¿Sí? Entonces acá yo quería anotar estas dos palabras. Las experiencias de concordancia y las experiencias de discordancias. Las experiencias concordantes y las experiencias discordantes. ¿Sí? Experiencias que digo que en algún punto a lo que van a requerir es siempre a un esfuerzo de reconfiguración del sí mismo. Por ejemplo, digo, en esta última película, nuestro personaje Filipov, ¿qué está recordando ahora de grande? Y está recordando un momento de su vida adulta en donde lo echan de la dirección de una ópera, y entonces ahora tiene que ver cómo logro hacer que concuerde una representación que yo tengo de mí mismo con una realidad de ser quien está limpiando el Bolshoi en vez de estar dirigiendo el teatro. Entonces empieza a producirse como un fenómeno de mucha desintegridad de cierta identidad personal, porque hay un elemento como profundamente discordante entre ciertas experiencias que se han vivido, la representación que está teniendo ahora de sí mismo y el peso que va dando, sí, el paso del tiempo, en el sentido de que el saber de que la temporalidad se agota en algún momento, requiere del yo que haga mayores esfuerzos de integración, o como en el caso de la película, mayores esfuerzos de actuaciones que posibiliten algún mayor grado de concordancia entre la imagen que yo armo de mí mismo, las metas que me he puesto, los sueños que tengo y las cosas que quiero más o menos lograr en mi vida y en mi existencia. ¿Sí? Por supuesto que siempre las películas tienen ese juego, que es el juego de personajes que van a tener algún grado de transformación. ¿Sí? Es decir, no hay película en donde un personaje empiece siendo igual al principio que al final de la historia. ¿Por qué? Porque no tendríamos historia. Es decir, lo que caracteriza la vida justamente es ese como movimiento de transformaciones que nosotros vamos teniendo siempre en las relaciones, en los vínculos y en nuestras vidas. Entonces, los personajes nunca van a ser los mismos al principio y al final. Pero qué paradójico. Pero al mismo tiempo, son los mismos. Entonces, la identidad es un concepto complejo porque la identidad tiene que ver tanto con el cambio como con la continuidad. Los dos aspectos. Es decir, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Y al mismo tiempo somos los mismos. Entonces en nuestra vida nos pasa un poco eso, que constantemente estamos haciendo un trabajo que tiene que ver con el presente
pero también con el pasado y también con el futuro. Les voy a leer otras frasecitas para enriquecer esto que estamos charlando. El templo de Apolo, en el templo de Apolo en Delfos, la frase que había en ese templo era: conócete a ti mismo. Entonces, uno de los aspectos de nuestras transformaciones a lo largo de nuestras vidas y las transformaciones que tiene cada uno de los personajes en una película tiene que ver con que de principio a final de la película hay alguna emergencia de algún mayor grado de conocimiento de uno mismo. Es decir, algún tipo de insight, algún tipo de revelación, algún tipo de descubrimiento más autogenerado o más impulsado por los demás, pero la transformación siempre tiene que ver con algún grado de expansión de la autoconciencia, ¿sí? En algún punto nos conocemos más a nosotros mismos en alguna dimensión. Le pasa a nuestros personajes del Exotic Hotel Marigold, que se conocen más a sí mismos del principio al final de las películas. Les pasa a los personajes de Abyss de Mistral, le pasa a Takue, le pasa a Sentaro, le pasa a los hijos de los otros. Les pasa, es decir, el conocimiento del sí mismo es la expresión en algún punto de la expansión en términos identitarios, un saber y un comprenderse aún un poco más de algún aspecto de uno mismo, motivaciones que no reconocía, anhelos, apetencias, deseos, sueños, frustraciones, pero el conocerse más a sí mismo viene a ser como una de las dimensiones de la identidad. Segunda frase, Søren Kierkegaard, un existencialista del siglo XIX. La vida se vive hacia adelante, pero solo se comprende mirándola hacia atrás. Entonces vuelvo a mi esquema. Qué complejo que es la vida, porque en esta cuestión identitaria, efectivamente, es muy distinto en qué momento de nuestra vida estamos parados. La vida se vive hacia adelante. El proyecto vital, la vitalidad tiene que ver justamente con que uno está no solamente viviendo el aquí y el ahora, sino soñando a futuro, deseando. El deseo siempre tiene que ver con el futuro, anhelando, queriendo que se haga realidad algo que es del orden de nuestras expectativas o de nuestros deseos o de nuestros sueños, ¿sí? La vida humana, si hay algo que la caracteriza, es que está llena de metas, está llena de cosas que uno quiere lograr o cosas que uno quiere alcanzar. Por supuesto que también con cambios a lo largo de la vida. En los inicios de la vida estamos llenos de metas y de sueños. ¿Por qué? Porque en realidad estamos con muy poquitos logros todavía en nuestro haber. Después muchas de esas metas y muchos de esos sueños van a cambiar y van a transformarse, y algunos van a desaparecer, y algunos deseos desaparecen y algunos sueños mueren, pero no es porque mueran, sino que se logran, digamos. Entonces desaparecen quizás algunas metas porque esas metas se han transformado en algunos casos ya en logros de la propia existencia. Entonces la vida se vive hacia el futuro, se vive hacia adelante, pero a su vez solamente se comprende mirándola hacia atrás. Entonces son como dos movimientos. Un movimiento que es como el a futuro y otro movimiento que es como el movimiento hacia el pasado. Bueno, eso habla de cualidades psíquicas de muchísima madurez y de muchísima capacidad de insight que tiene o no el yo, como instancia reguladora en nuestro propio proceso de desarrollo, ¿sí? Es decir, las posibilidades de proyectar la vida, de planificar la vida, de conducir, de guiar nuestra propia existencia, y al mismo tiempo las tareas que se denominan de revisión de la vida. De hecho, Baltes considera que esas son como las dos grandes tareas a las cuales se asocia la sabiduría, que sería como la expresión de la máxima potencia del yo, para ir logrando una síntesis de las experiencias vitales que vayan llevando a cada vez tener un mejor juicio y mejor conocimiento de todos los asuntos que son importantes pero inciertos de la existencia.
¿sí? Entonces, esas cualidades o esos atributos tendrían que ver con esas dos tareas centrales, que son las que en algún punto menciona Kierkegaard. Se vive hacia adelante, la planificación de la vida, y se comprende hacia atrás, la revisión de la vida. Y la identidad en algún punto también tiene esos dos elementos. Tiene que ver con aspectos que tienen que ver con el futuro, qué deseo ser, pero también con el pasado, con la historia. Bueno, cómo he llegado a ser la persona que soy. Y eso a su vez, no entendido como algo estático y que cuaja de determinada manera y que cristaliza, sino entendido como una tarea psíquica absolutamente dinámica que acontece a lo largo de todas las etapas vitales. ¿Qué diferencia el posicionamiento que nosotros tengamos, digamos, en cada uno de estos puntitos de esta línea de la vida? Lo que va a diferenciar mucho sí es la percepción que uno tenga del tiempo vital. Y por lo tanto, esa es la lógica de por qué las dialécticas a lo largo de la existencia irían cambiando según las etapas. Es decir, cómo hay temáticas que son como cruciales en determinados momentos y que van a ir dejando espacio a otro tipo de preocupaciones que van a emerger en otros momentos del desarrollo. Entonces Baltes también con bastante claridad nos ayudó a ver que nosotros a lo largo de la vida nos vamos planteando metas, pero que las metas pueden ser de distintos órdenes. Hay metas que son de expansión y de crecimiento y de transformación, y hay otras metas que son más bien de lograr mantener algunos aspectos y simplemente mantener, como quien dice, determinados equilibrios. Y a su vez hay otras metas a lo largo del desarrollo que van a tener que ver con ver cómo logramos regular determinadas pérdidas que en el proceso de desarrollo también se van a ir produciendo. Bueno, en esto que es el movimiento entre la concordancia y la discordancia, siempre nos es discordante todos los procesos de pérdida, ¿sí? Entonces, en nuestros personajes, por poner un ejemplo, en nuestros personajes tienen algo para contar, tienen algo para decir, justamente porque en las vidas van enfrentando distintas dialécticas que tienen que ver con algo que rompa cierta linealidad existencial. Entonces, en los adolescentes tienen algo que contar, que se enamoren y que se decepcionen, que se enamoren pero que también se decepcionen. En la adultez joven tienen algo que contar si ha habido intentos amorosos y al mismo tiempo ha habido frustraciones amorosas. En la adultez tiene algo de sentido contar que hay búsquedas de desarrollo profesional y dificultades para los hallazgos de esas búsquedas profesionales como en el caso de Sentaro, o de que hubo logros como en el caso del concierto y que hubo fracasos, o qué sé yo, como en el abuelo de Avis de Mistral, que hubo metas que se han perseguido a lo largo de la vida, como ganar ese premio de los olivos, y que se alcanzaron algunas de esas metas o que se alcanzaron algunos de esos sueños. Ahí uno empieza a ver que la vida tiene sentido a partir de esa combinatoria que ha habido entre metas que nos hemos propuesto, entre experiencias que el yo anhela poder vivenciar y los fracasos, las inhibiciones o los logros que ha habido en esas temáticas. Y solamente a partir de esas experimentaciones, la vida se transforma en algo que tiene algo para contar, algo que tiene algo para narrar. García Márquez tiene un libro que se llama Vivir para contarla. Y la vida no es solamente lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y también cómo la recuerda para poder contarla.
a medida que van pasando los años, cada vez va emergiendo con más claridad la necesidad de nosotros de poder llegar a cierta síntesis de lo que somos a partir de un relato más o menos coherente que nosotros vamos haciendo sobre nosotros mismos. ¿Cómo nos la narramos? Que no es solamente la verdad de los hechos, sino que tiene que ver con cómo nosotros les vamos encontrando un orden y una significación que ordenen lo que nosotros sentimos que somos. Y la integridad y el ajuste, muchas veces a mayor edad, tiene cada vez que ver con dos movimientos. Un movimiento que puede ser el de nosotros ajustarnos a una realidad a la que vamos percibiendo que quizás no la podamos transformar externamente tanto como hubiésemos deseado en nuestras primeras etapas de la vida. Es decir, me quedé en la última película, pero piensen en Gavrilov, va a tener que hacer un esfuerzo para masticar que la realidad está muy lejos de ser lo que él había lo que él había soñado y poder llegar a estar a gusto con que su patria socialista no se hizo real, pero que al menos él logró salvar ese concierto en la segunda vez que la vida le posibilitó esa revancha. Entonces parte de las transformaciones van a tener que ver con cómo logramos aceptar que la realidad no era tan modificable como quizás en algún momento de nuestras etapas más tempranas pensamos que tendríamos una potencia o una capacidad para que todas nuestras apetencias o fantasías se transformasen en realidades. Entonces en la vida empieza a producirse como una cuestión de ajuste, no a las metas que nosotros nos hemos puesto. Entonces no logramos transformar la realidad a la medida de nuestros deseos, pero logramos comprenderla cada vez más. Y entonces lo que se transforma es la realidad del yo. Lo que se transforma es la comprensión que nosotros tenemos de nosotros mismos. Lo que se transforma es este conócete a sí mismo. Y lo que se va a transformar entonces va a ser la posibilidad de narrar cómo ha sido esta historia de una manera en donde nosotros nos podamos sentir a gusto con la vida que hemos podido, porque de eso se trata, no solamente hemos querido, sino que hemos podido llevar adelante. Si se mantiene muy alejado, si se mantuviese muy alejado la representación que nosotros tenemos de nosotros mismos, las metas a futuro que nosotros nos planteamos con la realidad fáctica, eso empezaría a generar algo que sería como del orden de muchísimo malestar, psíquico, como quien dice. Nosotros, el yo hace muchos esfuerzos para lograr un buen ajuste entre las metas que se plantea, la imagen anhelada y deseada de sí mismo, con la realidad de quienes somos, como quien dice. Ese ajuste tiene que ver con dos movimientos, digamos, es decir, como con movimientos que van a tener que ver muchas veces con que nuestras metas se van a hacer metas muchísimo menos ambiciosas que en otros momentos de la vida, muchísimos menos ambiciosas que en otros momentos de la vida, y con otros movimientos que van a tener que ver con justamente hacer esfuerzos para que la realidad se transforme según las apetencias de nuestros deseos. En esa doble dimensión, nosotros podríamos decir que siempre hay como un juego que también aparece con claridad en las películas, de que la transformación tiene como dos dimensiones del porqué de las transformaciones y la diferencia que hay entonces entre acontecimientos
y actos. Es decir, en las trayectorias vitales hay muchas cosas que nos han pasado, en términos de nosotros ser también como pacientes, como pasivos en nuestras propias experiencias. Pero al mismo tiempo, nosotros también hemos actuado, es decir, nosotros hemos sido actores de cambios o de transformaciones, y esa es, como quien dice, la dimensión de la agencia personal que cada uno de nosotros también reside, nuestro libre albedrío, dirían los filósofos, es decir, la capacidad que nosotros también hemos tenido de ser actores, de ser quienes encaminan la vida hacia determinadas metas o hacia determinados objetivos. Bueno, eso en términos evolutivos tiene ciertos patrones. Nosotros en las primeras etapas de la vida hemos intentado tenazmente que se transformen en realidad algunas de nuestras metas y algunos de nuestros sueños. Tenemos más recursos. Y a medida que los recursos, a medida que van pasando los años, en este balance entre ganancias y pérdidas, va produciéndose cambios, muchas veces no vamos a obtener quizás tantas fuerzas o tantas energías para poder ser los agentes de grandes transformaciones en nuestras vidas, pero vamos a tener posibilidades de ajustarnos a partir de ir comprendiendo cada vez más lo que tiene menos margen de transformación, es decir, lo que acontece y marca, pero en el cual nosotros tenemos menos margen de acción. Es un poco, yo pienso, es como la frase de dame valor para cambiar lo que se puede cambiar, resignación para aceptar lo que no se puede cambiar, y sabiduría para poder llegar a distinguir esas diferencias. En nuestra última película, la del concierto, es un acto, es Filipov el que decide arriesgar en determinadas direcciones. Han habido acontecimientos que le han marcado la vida, que lo han puesto en una posición como más impotente, pero también hay movimientos en donde él es actor, en el que puede hacer algo para que la vida se direccione hacia otros lugares. En la película siempre esa tensión entre acontecimiento y acto está como muy presente, es decir, Sentaro, bueno, está atrapado en una cosa como de impotencia, de desgano, de desvitalización, etcétera, etcétera, pero va a tener posibilidades de ponerse en acto y de empezar a ser quien incide un poco más en qué tránsito, qué camino, qué trayectoria va a tomar su propio proceso de desarrollo. Bueno, estimada gente, ¿qué decir? La semana que viene, entonces, les voy a acercar una próxima propuesta cinematográfica que ya va a tener que ver con lo que vamos a trabajar en la segunda parte de este curso. Llega julio, yo voy a disfrutar de las vacaciones. No sé ustedes, todos los que hayan trabajado en docencia saben que la docencia tiene cosas hermosas. La más bella de todas, las vacaciones. Yo soy un convencido que me he dedicado mucho a la docencia justamente para disfrutar los eneros, que siempre los disfruto muchísimo, y los julios, que son una pausa preciosa. No, la verdad que yo amo la docencia, me encanta la docencia, es una tarea que a mí me parece hermosa, le ha dado mucho sentido a mi vida también en esta etapa de cuarentena. Me entusiasmo cada vez que hago una clase. Se extraña enormemente la riqueza que tienen o que podrían tener muchísimos de estos temas si pudiesen ser un diálogo, como de hecho yo lo planteo en muchos cursos. Si pudiese ser un diálogo, si pudiese ser algo que a mí me enriqueciese, el poder escuchar otras ideas, el escuchar otras reflexiones, como me han enriquecido las devoluciones que he ido teniendo de muchos de ustedes, de las películas, de cosas de emociones o de cosas de la vida que hemos estado experimentando en estos últimos tiempos. Que vaya que si son tiempos discordantes, vaya que si son tiempos de mucha discordancia
entre la representación que nosotros tenemos de nosotros mismos, de los sistemas de creencias que hemos construido históricamente a lo largo de nuestra vida, de lo que es vivir, y enormemente discordantes y por lo tanto muy exigentes para nuestras capacidades adaptativas y capacidades de comprensión de las cosas, y discordantes también en términos de las emociones que uno vive, transita y experimenta. Entonces, bueno, la verdad que para mí ha sido muy interesante el poder igualmente intentar sostener y intentar construir este espacio. Así que yo en ese sentido muy agradecido. Bueno, deseando que todos ustedes se encuentren de la mejor manera posible. Les mando un gran abrazo y estaremos en contacto. Hasta pronto.